El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Con los muy buenos días y ese saludo y abrazo especial a nuestros oyentes, retomamos nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad. Inicialmente a través de nuestra radio comunitaria Cascada Estéreo, como siempre, en la madrugada de este lunes 26 de julio del año 2021. Recuerden que este espacio radial llega a ustedes a las 5 de la mañana a través de nuestra radio, repetición a las 5 de la tarde y por supuesto, pues la publicación de nuestro programa, de nuestro contenido a través de nuestras plataformas virtuales, nuestro canal de YouTube, El Camino de la Felicidad, programa radial, y por supuesto a través de nuestro Facebook del Camino de la Felicidad. Es pues un placer estar con ustedes, retomar este espacio radial luego de un receso de alrededor de un mes, donde teníamos pues algunas situaciones, algunas ocupaciones adicionales que nos impidieron estar con ustedes a través de este espacio radial. Pero que de alguna manera también es importante porque si hay algo fundamental en la vida, pues también lo es esas pausas, esos momentos de aquietarnos en cualquier campo, en cualquier disciplina y posteriormente retomar, por supuesto, con todo el ánimo después de esos pequeños recesos. Porque a veces tomamos la vida y todo lo que hacemos en la vida, a las carreras, los tomamos como si no debiéramos pausar, como si la vida se nos fuera necesariamente a acabar ya, y entonces nos olvidamos también de las pausas. Y eso como una reflexión en todos los ámbitos, que creo personalmente que este tema de la pandemia del COVID-19 nos enseñó un poco acerca de eso, nos hizo ver lo necesario que es la pausa en nuestra vida, porque si hay algo que nos pausó, que nos detuvo, que nos frenó por completo y en todos los ámbitos, fue justamente la pandemia. Y terminó siendo algo positivo, terminó siendo algo bueno, porque creo que muchos encontramos pues razones de sobra para vivir, encontramos motivaciones adicionales para seguir viviendo, para seguir avanzando, y quienes tuvimos ese privilegio de aprovechar esa quietud, esos momentos en muchas ocasiones de incertidumbre, para poder releer la realidad, para poder reinterpretarla si se quiere, pues nos dimos ese privilegio adicional de decir, bueno, vale la pena, voy a frenar y voy a dedicar estos instantes de quietud, de descanso a esto o a lo de más allá, y empezamos a generar quizá nuevas relaciones con el mundo, nuevas relaciones con nosotros mismos, con nuestra vida, y por supuesto nuevas relaciones con los demás. Quiero hablar un poquito de eso, de esa importancia de las pausas en nuestra vida, de esa importancia de las rutinas que no deben convertirse en monotonías, que son dos cosas diferentes. Es decir, que las rutinas son algo positivo, pero que la monotonía termina siendo algo no tan sano para nuestra vida. De eso pues estaremos tratando de hablar en este espacio al cual les damos de nuevo la más cordial de las bienvenidas.
Así que para empezar con esto, mis amigos, es recordar que todo en la vida no es más que una idea. Que todo surge a partir de una idea, a partir de la mentalidad de cada ser humano. Que cada realización que hay en el mundo tuvo que haber nacido como una idea. Es decir, que se tuvo que haber concebido de alguna manera para que luego se hiciera realidad. Y que esas ideas han ido teniendo ciertos saltos a través del avance de la humanidad. Algunos de esos saltos han sido lentos y algunos han sido muy rápidos. Y podemos de alguna manera notar cómo fuimos pasando de cazadores-recolectores, que eran como vivíamos en la antigüedad, en esos primeros indicios de la vida humana, cómo fuimos avanzando a ser agricultores. Es decir, cómo el ser humano como especie, estoy hablando aquí de saltos como especie, cuántos miles de años se demoró el ser humano para pasar de la era de los cazadores-recolectores a la era de la agricultura. ¿Cuántos miles de años pasaron con nosotros siendo una especie de nómadas, por decirlo de alguna forma, incluso hasta de alguna manera cavernícolas, allá donde lo único que sabíamos era sobrevivir? Y sobrevivir significaba precisamente que estaba e imperaba la ley del más fuerte, pero esa fortaleza estaba determinada por el físico, esa fortaleza estaba determinada por el cuerpo, por la fuerza del cuerpo. El más fuerte era el que podía sostener a su familia o a su tribu, de cualquiera de las formas que lo viéramos, y se iba a cazar. La forma de sobrevivencia era protegerse de las fieras, pero a su vez cazar para sobrevivir. Cazadores recolectores, de pronto semillas, cosas de ese estilo. Ese salto a la agricultura se demoró miles de años, quizá millones de años. Y luego viene ese tema de la agricultura que nos trae un poco también al tema del sedentarismo, porque entonces el ser humano comprendió que era capaz de alguna forma de apropiarse de la naturaleza y empezar a generar nuevas cosas, a sembrar el maíz, por ejemplo, que era la base o ha sido la base fundamental de la alimentación en este tipo de culturas. Entonces, ese fue un salto que dio la humanidad, lento, pero lo dio. Y todo nace de una idea, y uno pregunta, ¿cuál sería ese primer hombre al que se le ocurrió sembrar una semillita de maíz? Quizá encontró algo, qué sé yo, encontró ese trigo, ese maíz en algún lado, se animó a cogerlo, esa espiga de alguna forma la cogió de alguna parte, y posteriormente, ¿cómo se pudo haber dado eso? Y quizá el ser humano, todavía en su cerebro primitivo, logró generar una idea, y nace la idea de la siembra. Y eso genera una nueva realidad para la humanidad. Eso genera una nueva posibilidad para la humanidad. De allí, de la agricultura quizá a la industria, bueno, quizá hubo otro paso que a mí se me escape ahora, pero que también se pudo haber demorado muchísimos años. Pero ¿cómo pasa el ser humano de la agricultura a la industria? ¿Cuántos miles de años pasan para que el ser humano, además de sembrar, además de cultivar su propio alimento, pase a generar ideas de alguna manera económicas? Bueno, de allí podríamos hablar que pasaron otras épocas ya de unos manejos también políticos, monárquicos y demás, pero pasemos por esas cosas que fueron de innovación, para hablar desde lo científico un poco, cómo fue avanzando.
¿A quién se le ocurre la idea de generar, por ejemplo, un sistema de producción, un sistema económico, por colocar cualquier ejemplo? ¿Y cómo nace esa idea? Todo nace, reitero, a partir de una idea. Empieza un proceso de investigación, de creación, un proceso de invención que nos lleva a esa era industrial y que posteriormente nos lleva a una era atómica, que de hecho la tuvimos y que fue muy nefasta por el tema de la bomba atómica. Pero ya para eso los saltos fueron más rápidos. Los saltos fueron mucho más rápidos. Se dice que entre esas eras ya la demora era de 200 años, por colocar cualquier ejemplo. Cuando el ser humano empieza a explotar el petróleo, por ejemplo, se demora apenas 50 años en generar nuevos saltos tecnológicos, y de allí, para pasar a la era de la información, solamente se demoró una década. Es la era de la información en la cual estamos, y aquí estamos un poco pausados, y se pregunta uno por qué. Y digo pausados porque si bien hay avances tecnológicos, ya no se nota, digamos, saltos cuánticos en esos avances científicos y tecnológicos. Es decir, ahí se pausó de alguna manera esa innovación. Sí hay algo de innovación en el sentido de mejorar las herramientas que tenemos, pero no hay nuevas herramientas. Vemos que el ser humano llegó al tema del computador y del celular, que son lo más avanzado que hay hoy en tecnología, en términos de uso humano, y allí hubo una pausa. Pero ahora el ser humano anda en un mundo en el que sigue investigando, ya quizá no para el uso mismo de la humanidad, sino para nuevos sueños. Y empezamos a ver plataformas y empezamos a notar nuevas formas de economía, por ejemplo, nuevas formas de conquista, incluso ya interplanetaria. Ya vemos al hombre cercano a lograr llegar a Marte, por colocar cualquier ejemplo. Es decir, ya hay una apuesta espacial. Entonces, ¿cómo vemos? Todo eso es un resumen simplemente, y puede que se me escapen históricamente muchas cosas, porque no se trata de hablar de fechas ni de tiempos, sino de generar el concepto, de contar el concepto, de encontrar el concepto de cómo todo surge a partir de las ideas. Y todo termina siendo una idea. Por eso es que cuando la gente algo lo ve como real, es donde se equivoca. Una de las cosas a las que la gente más ve como algo real es el dinero. Y no hay nada más, digamos, más irreal que el dinero. Porque el dinero no termina sino siendo una idea. Y hoy todos los días es más demostrable que el dinero es una idea. Es un medio, pero no es o no equivale a la riqueza. Y hablo de esto porque lamentablemente la humanidad, todos nosotros como humanidad, nos hemos ido perdiendo en ese mundo de la economía, creyendo que es el dinero la realidad o la riqueza, que lo equipara a la riqueza, y resulta que no. Y todos los días vamos avanzando en unos términos un poco más meditativos, donde empezamos a entender que hay cosas más valiosas aún que el dinero, sin desconocer que el dinero es importante en el proceso de transformación de la riqueza. Son dos cosas diferentes. Entonces, no es el dinero como tal, sino lo que como medio puedo usar para conseguir la verdadera riqueza, esa riqueza que está determinada ya en tiempo, que está determinada ya en niveles de felicidad, de exultación o de alegría. Entonces, ¿cómo vamos avanzando a través de esos niveles? Y cómo la riqueza la voy midiendo en otros asuntos. Riqueza la mido entonces en relaciones sanas, interpersonales, la relaciono y la noto en el tiempo que tengo para mí, para mi familia, para los míos, en otra cantidad de cosas. Por eso termina siendo el dinero algo
que es simplemente una idea. Pero como es una idea, entiendo entonces también que ese medio lo puedo usar precisamente para lograr aquellos objetivos que me planteo en la vida. Y los objetivos de la vida no pueden ser simplemente económicos. Los objetivos en la vida tienen que trascender lo económico. Tienen que convertirse o tienen que ser algo de la esencia del ser humano. Entonces, más allá de la apariencia del ser humano, lo más importante es la esencia del ser humano. Y dentro de esa esencia, lo más importante es la presencia. Y la presencia significa entonces, como ya lo hemos dicho en tantas ocasiones, significa estar en el aquí y el ahora. Así que tenemos que empezar a entender que lo que más tenemos que dominar en la vida es el pensamiento. ¿Por qué? Porque justamente es en el pensamiento, es en la mente donde surgen las ideas. Por eso las grandes mentes son las que generan desarrollos. Las grandes mentes, al generar ideas, son las que permiten el avance de la humanidad. Claro, muchas mentes diseñan cuestiones para el avance de la humanidad y otras mentes que están a la vanguardia de la destrucción usan esos mismos avances, esas mismas ideas de otros para la destrucción. Y lo podemos ver en Nobel, que inventa la dinamita, lo hace con una buena idea. La idea de la dinamita nació bajo un contexto de un mundo de alguna manera un poco rudo, donde se estaban abriendo caminos, carreteras y demás, y se encontraban peñas, por colocar cualquier ejemplo, piedras muy grandes en los caminos, y había que explotar esas piedras para poder generar ese paso. Y así por el estilo, muchas otras cosas. Y se inventa la dinamita como un detonante para eso. Posteriormente, otros que no tenían esa capacidad de bondad hacia la humanidad, hacia la tierra y hacia esta especie humana, simplemente cogen ese invento y lo convierten en un sistema de destrucción, ya para un tema de armas. Y así por el estilo podemos ver otra cantidad de ejemplos, estoy colocando uno pequeño, pero inventos grandes del ser humano han sido utilizados precisamente en la destrucción. El tema atómico, por ejemplo, que tiene que ver con energía nuclear, pues es un tema muy, muy interesante, porque es cómo saco energía de un átomo, cómo explota la energía de un átomo, cómo a partir de un átomo se genera la energía, que fue a partir de allí que se empezó a entender el asunto del Big Bang. Y es como desde un neutrón o un protón más bien, como desde una minúscula partícula, desde un átomo, desde algo que es un simple punto, logra eso desdoblarse y generar la suficiente energía. Y se dice que si el ser humano pudiera llegar a manejar, a manipular la energía nuclear, pues tendríamos la posibilidad de desaparecer todo otro tipo de formas de energía o de generación de energía, y sería suficiente para garantizar el gasto de energía de la humanidad. Que por cierto, otro tipo de consecución o de elaboración de energía pues han sido muy costosos y que han sido muy nefastos también para el mismo planeta, como es el petróleo o como es las hidroeléctricas u otro tipo de mecanismos a través de los cuales se genera la electricidad. Pero ¿qué sucedió? Que muchos también, al no ser capaces de manejar ese nivel de energía, pues de alguna forma entraron en temores, y hubo dos eventos quizá que generaron temor alrededor de eso, y tiene que ver con el accidente en Chernobyl y otro que en este momento se me escapa, y que justamente generaron esos temores. Y posteriormente a eso, pues la prueba de la bomba atómica allí en Hiroshima y Nagasaki, pues terminaron de enredar al planeta y a la humanidad
y empezaron a limitarse este tipo de investigaciones que además nos hubieran llevado quizá por caminos muy interesantes, porque podemos entender cómo esas partículas tan subatómicas incluso, pues pueden tener tanto impacto y pueden generar tal cantidad de energía, al punto que de allí pues nació la teoría del Big Bang, que hoy es la más generalizada científicamente como el origen del universo. Es decir, el universo nacer de un simple átomo. Cómo se libera tal energía que simplemente empieza a aparecer el universo en miles y millones de años en una explosión, ¿no es cierto? Y vienen las teorías de expansión del universo, y otra cantidad de cosas, pues si aquí no vamos a entrar en detalle, estoy diciendo es cómo desde algo tan simple, tan pequeño, pues se genera una gran cantidad de energía. Y asimismo es el pensamiento, algo que parece tan pequeño, una idea, una palabra, y ahí hay unos principios religiosos muy interesantes, espirituales incluso, cuando se habla de que en principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y en todas las religiones del mundo aparecen fragmentos o aparecen textos relacionados con esto de la palabra, cómo la palabra tiene poder, cómo la palabra tiene fuerza, cómo el verbo tiene fuerza y se hace realidad, es decir, se hace carne. Entonces nace la idea y posteriormente se hace carne, se hace materia, por colocar otra palabra de traducción de ese hacerse carne. Entonces, ¿cómo nace una idea? Pero a partir de esa idea posteriormente se transforma en una realidad material. ¿Cuántas cosas en el planeta surgen de allí? ¿Y cuántos avances hemos sido nosotros testigos? ¿De cuántos avances hemos sido testigos? Quienes tenemos la edad de entre 30 y 40 años, tuvimos la fortuna de conocer el crecimiento, crecimos más bien, viendo los procesos de los diferentes sistemas operativos, hablando de computación. Y podemos ser testigos de cómo cuando estábamos quizá en la escuela, en el colegio, los sistemas eran demasiado rudimentarios, por allá el MS-DOS, por allá cuando apareció el Windows 95, el Windows 98, el Windows 2000. Y eso parece ayer, claro, por la sensación, digamos, esa sensación de que el tiempo es tan corto. Pero si analizamos, ya estamos hablando de más de 20, 22 años y más desde esos sistemas operativos, y hoy pues vemos unos sistemas operativos mucho más grandes, vemos ingentes cantidades de información almacenadas en poco espacio. Hoy en día, ¿cuántos, servidores hay a nivel mundial guardando la información del planeta y de la humanidad? Y por ende, ¿cuánta información hay contenida en esos servidores? ¿Y a cuánta información tenemos acceso nosotros? Quizá a toda la información del planeta, del universo, de la humanidad. Entonces, hoy estamos ante una realidad, y yo siempre he dicho que quizá estamos ante la mejor era del mundo, ante el mejor momento del mundo. Otros no ven sino lo malo, y entonces dicen que estamos ante la peor era del mundo y ante el peor momento del mundo. Yo digo que esto tiene que ver con un tema de concepción, tiene que ver con un tema de mentalidad. ¿Qué ves, lo bueno o lo malo? ¿Ves todo lo que hay en el mundo y lo ves como un obstáculo o lo ves como una oportunidad? Y entonces la mayoría de la gente dice que estamos viviendo una era caótica, y yo diría que el caos no es tan malo como parece, porque el caos sirve precisamente como una tormenta que posteriormente aclara, que posteriormente vigoriza, que posteriormente hace que se vea mejor. Yo no sé si ustedes han notado, estos días se ha dado mucho, y es que cuando hay un verano muy largo, de alguna forma el ambiente se torna un poco borroso, ¿sí? Como que no se ve claro, como que se ve una nebulosa fea cuando hay mucho verano. Posteriormente viene una tormenta muy fuerte, esto lo vemos mucho sobre todo en esta zona, de tanta precipitación, de tanta pluviosidad, y hay una tormenta fortísima en cualquier momento, y posterior a la tormenta usted voltea a mirar las montañas y todo es clarito.
Así creo yo que son las eras caóticas, por llamarlas de alguna forma, o los momentos caóticos del planeta. Y yo digo que quizás sí estamos en ellos, pero eso no es nefasto, eso es parte del proceso precisamente de limpieza del planeta y de la humanidad. Y lo nota uno porque así como hay cosas perversas, y entonces usted empieza a ver noticias de corrupción, de muerte, de destrucción, de miles de cosas, y mucha gente se enfoca en ver eso a través de los nefastos medios de comunicación comerciales, a través de los noticieros y demás, se enfocan en eso solamente. Uno ve lo otro, trata de ver lo otro. Alrededor de eso usted empieza a ver una humanidad todos los días más consciente, usted empieza a ver unos jóvenes y unos niños más conscientes en cuanto a miles de temas que a la humanidad le interesan, como por ejemplo la limpieza del planeta, el medio ambiente. Usted los empieza a ver más conscientes frente a la basura, frente a este tipo de cosas, el consumo. Las nuevas generaciones consumen menos carne, por ejemplo, que nosotros. Y usted diría, ¿y qué tiene que ver eso? Y sí, si se merma el consumo de carne, empieza a mermar también la contaminación, porque el principal contaminante del mundo es la ganadería. Y así por el estilo, hay cosas, unas que conectan con las otras, y usted dice, por supuesto que la humanidad también va por buen camino. Así como hay cosas nefastas, vienen cosas que aportan a esa solución y a esa limpieza del planeta, a esa visión clara de la humanidad. Vemos, por ejemplo, lo del COVID-19 como lo peor que quizá que le ha pasado a la humanidad, y resulta que no. Si usted se pone a analizar el tema de las pandemias, usted recordará que las pandemias duraban 30, 40, 50 años y más, porque no existía forma de contrarrestarlas, además porque no existía ciencia para, digamos, determinar qué era realmente lo que sucedió. Hoy tenemos esa ciencia y yo podría decir, es la primera vez en la humanidad que una pandemia se empieza a superar tan rápido. Nosotros en menos de un año empezamos a superar una pandemia. Y eso es de agradecer, y eso es de valorar, y eso es de mirar esas cosas buenas. ¿Y qué está pasando? Que la ciencia nos está llevando precisamente en esa transformación a lograr esa solución a un problema. El virus, que era un problema, entonces a ese virus hay que buscarle una solución, y la humanidad fue capaz. Mire, surge de las ideas, surge de la investigación, surge de la ciencia. Lo que pasa es que a nosotros nos falta entender eso. En fin, nos queda mucha tela por cortar, nos quedan muchos temas por hablar, pero lo que quiero con todo esto que he hablado ahora, que yo sé que los llevé por allá, por mundos de ciencia, de miles de cosas, quizá de historia y demás, es que entendamos que la humanidad siempre ha tenido ideas, y que son las ideas las que lo han llevado a convertirlas y a transformarlas en algo físico, pero que eso físico entonces, como prueba, no deja de ser más que una idea. Por eso cualquier cosa que tengas en la vida, cualquier idea que tengas en la vida, trata de llevarla a la práctica, confía en que lo puedes lograr, busca realizarlo, porque realmente lo puedes hacer. Si estás claro en lo que quieres, si estás claro en para dónde vas, ten la seguridad de que Dios, de que el universo, como lo quieras llamar, esa fuerza interior o esa fuerza superior, está ahí para acompañarte en ese proceso y para llevarte por el camino que deseas, para lograr realizar tus sueños, finalmente tus ideas. Muchas gracias pues por estar con nosotros, por disfrutar de nuestro programa radial, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.